Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Nuevamente nos encontramos por aquí. Ahora tenemos una nueva invitada el día de hoy. Pues si gustas presentarla, Carlos. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo estás? Qué gusto, doctora Adriana Mata Puente. Hola, buenas Agradecemos tardes. mucho que hayas podido asistir con nosotros este día al programa. La doctora Mata Puente Gilmar es doctora en Biotecnología y Estudios de la Información por la UNAM. Es además galardonada por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología con el premio José Antonio Villaseñor Sánchez en el año 2016. En el año 2003. Y es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora, además vemos que realizaste tu tesis del doctorado sobre lectura. Un tema muy interesante, muy importante y no tan tradicionalmente visto mediáticamente, por lo cual nos interesa mucho el día de hoy platicar contigo, que nos enseñes, que nos platiques todo los resultados que ha tenido tu investigación y el cómo pueden aplicarse en las familias, en los niños y por supuesto en los estudiantes universitarios para que pueda este conocimiento ser un poquito más accesible a las personas. Sí. Claro. ¿Te podemos hablar de tú, Adriana? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues bienvenida nuevamente aquí al programa. Pues es un programa dirigido a todo el público, un programa en el cual pues queremos dar a conocer todos estos temas de interés hacia la gente que nos escucha, la gente que nos ve y pues qué más que tener expertos como tú en los diferentes temas. Entonces, platícanos un poquito de ti, platícanos qué es lo que haces, y bueno, en ese tema pues iremos desarrollando las preguntas que te tenemos preparadas. Ok, muchísimas gracias. Agradezco la invitación y el estar aquí con ustedes para poder platicar de esta investigación sobre lectura y pues hoy en día pensar o repensar la lectura en este contexto pues tecnológico, digital, porque no podemos dejarlo fuera. Yo me dedico, como profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, pues a la docencia y a la investigación. Entonces, en ese sentido, en relación a la investigación, pues el tema del doctorado fue sobre las prácticas de lectura en grupos socialmente adversos. Es un tema interesante porque, pues México es un país que ocupa los últimos lugares en niveles de lectura, pero pues además el verlo en un grupo socialmente adverso como en esta brecha del conocimiento, cómo es que alguien que no tiene medios ni recursos y aún así accede a la lectura. Entonces, la investigación fue enfocada como encontrar esos casos particulares de adolescentes, porque también fue enfocada con adolescentes, que les gustaba leer, que les venía tenían el hábito de la lectura que les venía desde la infancia y cómo seguían en ese momento leyendo. En la investigación, hemos encontrado, los especialistas en lectura, que la lectura va cambiando pues en ciertos momentos de la vida. Chiquitos les gusta que les lean cuentos, igual todos nosotros tenemos la experiencia de que un mayor, el papá, abuelito, mamá, qué sé yo, un adulto lea cuentos a los pequeños y conforme vamos avanzando en nuestra vida, pues llega un momento, por ejemplo, en la edad adulta que no es que no nos guste leer, pero que a lo mejor con todas las diversas ocupaciones no nos dedicamos a la lectura. Y entonces este grupo de los adolescentes que también están en ese proceso de cambio, pues de rebeldía, de que están buscando como su lugar, cómo es que la lectura les ha ayudado. Entonces, pues aquí lo que encontramos fue pues hay lectores. La verdad es que hay lectores existen los lectores, pero no los hemos no los estamos como recuperando de la forma en como los debemos recuperar quienes están haciendo esas estadísticas de los lectores en nuestro país. Entonces, es un tema complejo, es un tema que requiere atención, sobre todo hoy en día con el acceso a las tecnologías de información. Están cambiando los modos de leer. A ver, eso te iba a preguntar yo, Adriana. Nosotros a lo mejor somos un poco más adultos y pues estamos muy acostumbrados a leer físicamente un libro, en papel, pero yo veo mucho las generaciones nuevas que leen sobre las tabletas, sobre el mismo teléfono lo hacen. ¿Tú ves alguna diferencia o alguna desventaja leer de manera digital a leer en físico? ¿O es lo mismo? O no sé, ¿qué piensas tú? Bueno, yo considero que la desventaja es más bien como generacional. Nosotros, yo también en esta parte de adultos, leer
como más en el físico, como esa necesidad de subrayar, de escribir, de tomar notas. Pero estas tecnologías hoy en día también a los jóvenes les permite leer en esos soportes digitales, en su tablet, subrayar, tomar notas y de ahí llevarlo a hacer sus trabajos escritos. Entonces, han cambiado las formas de leer. Sí, siguen existiendo estos materiales, a lo mejor lo disfrutan más los chicos, por ejemplo, en la tablet con sus libros digitales, pues yo aquí traigo mis cantidad de libros y los traigo conmigo en cualquier momento que tengo oportunidad me puedo poner a leer, a diferencia de el libro impreso, que pues podemos cargar un libro y luego a veces los distraídos lo andamos dejando por allá en donde no debemos y ya perdimos nuestro documento, y en cambio y solamente podemos llevar 1, 2 o 3 o una mochilota, pero pues son pesadísimos los libros físicamente. Entonces en la tablet pues pueden tener más libros y pueden acceder, pero además otras formas de leer, algo que encontramos con estos lectores que no les gusta leer o que esa dificultad para visualmente ver las letras, están también los audiolibros, que es algo muy importante para quien no tiene tiempo luego de leer, los argumentos es falta de tiempo, bueno, puedes tener el audiolibro, o me cansa la vista, o no puedo ver bien, porque en este contexto socialmente adverso encontrábamos esta parte de los adolescentes desarrollaban sus habilidades lectoras, por ejemplo, con los videojuegos en otro idioma, y entonces como les pasaban los subtítulos rápido, tenían que ponerse a leer rápido, a desarrollar esa habilidad para leer más rápido, porque si no se les pasaba la instrucción del juego o alguna instrucción o algo importante que ellos necesitaban para seguir interactuando con la pantalla. Pero también está otra parte de leerle los adolescentes que saben leer, que van a la escuela, leerle al adulto mayor, sobre todo aquellos que por cuestiones de salud, de la vista, no pueden, pues ya no alcanza a leer. Entonces, instrucciones del medicamento, instrucciones de, pues, en general, cómo podían tenerlas o cómo se las podía hacer llegar de manera verbal el adolescente al adulto. Entonces, bueno, enfatizar este cambio en las formas de lectura. ¿Tiene sus beneficios? Claro que los tiene. Algunos luego consideramos que pues no pudiera no tanto, pero más bien tenemos como que ampliar esa forma de cómo estudiamos esas prácticas de lectura, porque son muy diversas. Oye, doctora, ¿y por qué enfocaste la investigación en este cajón específico de las personas que tienen una adversidad social en los medios de lectura? Sí, pues para como hacer ese contraste, como para indagar quiénes no tienen más bien esa posibilidad de acceso a los recursos, por ejemplo, libros, porque casi no se compran libros, pero cómo es que le hacían para acceder a esos libros. Y entonces aquí encontramos estas casas editoras que imprimen textos cortitos, como sobre refranes, adivinanzas, bueno, además los fanzines, pero estos más chiquitos, estos textos de, digamos, libros de un poco más económicos que podían adquirir, pero también compraban cosas, o se compran cosas de medio uso en los puestos sobre ruedas, en los mercaditos que se ponen en las colonias, pues hay una gran cantidad de novelitas de estas, de estos documentos más con imagen, poco texto, y veía a las señoras, no solamente a los adolescentes, las señoras, los señores, la población muy diversa, comprando estos documentos, adquiriendo estos documentos para leer. Al contrario, perdón que te interrumpí. Al contrario de lo que normalmente pensamos, Gilmar, un mercado de libros, digamos, de segunda mano fuerte, no visible en la sociedad que, digamos, que no tiene grandes medios de poder adquisitiento. Sí, pero además eso, también el papel de las bibliotecas y sobre todo las bibliotecas públicas, porque también encontramos que a quien le gusta leer, pues bueno, hace sus recursos, ¿no? Emplea sus recursos para comprar documentos, pero también esta red de préstamos, ya sea comprarlos de segunda mano, pero también el prestarlos entre amigos, entre cuates o los mismos miembros de la familia. Compra uno un libro, lo lee y se lo va pasando a otros integrantes de la familia para que todos lo puedan leer, y ya que lo leímos en la familia,
ahora lo vamos a cambiar con otra familia. Bueno, eso en cuanto a como a esa red privada. Pero también las bibliotecas, cuando se descubre que la biblioteca, y digo se descubre porque pues no tenemos ese hábito de asistir a la biblioteca, cuando se descubre que la biblioteca tiene esos textos de literatura que yo puedo leer, que puedo acceder a ellos, entonces también acuden a esta institución, a la biblioteca, a pedir libros en préstamo y leer. Lamentablemente, pues en la investigación la biblioteca aparece muy, muy poco. No está presente en la necesidad de lectura de la comunidad. Y es un poco complejo. Adriana, ¿y qué piensas en el paso del tiempo? ¿Ha ido aumentando el gusto hacia la lectura? ¿O ha disminuido? ¿O qué piensas tú que ha pasado, sobre todo con la sociedad mexicana? Ajá. Vamos hablando de la sociedad mexicana. ¿Qué has visto tú en tus temas de investigación? ¿Cómo se ha evolucionado o involucionado todo este tema de la lectura? Yo considero que ha cambiado. Está cambiando por esta parte de anteriormente, pues una forma de distracción, de esparcimiento, se tenía un texto para leer y vemos en los estudios que se han hecho de la lectura en la colonia, en los diferentes periodos históricos, pues lo que teníamos era el libro y entonces era lo que leía. Pero ahora ha cambiado porque hoy en día los jóvenes tienen acceso a muchos material de recreación, contenido de recreación, pues a través de su celular, en las diferentes plataformas. Entonces, ha cambiado. No sabría decir si disminuido ni tampoco aumentado, pero sí, con certeza, se ha cambiado. Oye, Adriana, tú mencionaste algo, que el gusto en la lectura pues varía según la edad. Sin embargo, bueno, yo tengo un punto de vista muy particular, que tú puedes leer un libro, Carlos, y voy a poner el ejemplo del Principito. Uh-huh. Y lo leímos cuando éramos pequeños y le dimos un sentido. Uh-huh. Pero si lo volvemos a leer ahora, le damos otro sentido. Y pues realmente yo creo que cualquier libro que estamos leyendo y que lo leíste hace tiempo y que lo lees ahora, pues lo enfocas mucho en la experiencia que tú tienes de vida y la experiencia que tú tienes laboral, personal, o como lo estás enfocando en el momento que estás viviendo. No sé qué piensas tú de eso, Adriana, si a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, les recomiendas pues volver a leer los libros o dejarlos, pues ya lo leíste una vez, pues ya lo dejaste ahí en el librero y ya no lo vuelves a tocar. ¿Qué nos recomiendas tú como experta en este tema? Sí, pues bueno, la primera recomendación es leer lo que tengan a la mano, cualquier documento que les guste. Hay una regla en la bibliotecología que es a cada lector su libro y la otra, cada libro su lector. Entonces, a veces, ¿por qué no nos gusta leer? Porque ya una especialista, Delia Lerner, lo ha enfatizado, no nos gusta leer o no les gusta leer a los mexicanos en general, porque la forma en cómo nos han acercado a la lectura no ha sido la adecuada. Y yo les comento cuando platico con mis estudiantes de esto, por ejemplo, a mí no me gustan películas de terror, me dan mucho miedo. Entonces, si a mí me obligan a ver una película de terror, obviamente voy a odiar las películas. Pero si a mí me gustan más las románticas, entonces si me llevan a ver una de esas, puede estar llore y llore, pero voy a seguir viendo y voy a decir, sí, me gusta el cine. Entonces, eso ha pasado con la lectura. Nos han dado a leer textos que no nos gustan y luego nos dejamos llevar porque así, si lees una novelita, si lees un cómic, eso no es lectura. Entonces, como que esta parte de tengo que leer algo que sea importante, que sea relevante en el contexto universal, y entonces pues no nos da sentido. Si nos ponen a leer el Quijote de la Mancha y más en el español original, pues, ¿qué decimos? No nos gusta leer a cualquier edad. Quizás, si no estamos familiarizados con la lectura, no nos va a gustar leer. Entonces, tenemos que empezar por leer lo que nos gusta, en este contexto de ir avanzando en la lectura. Y cada texto podemos releer las veces que queramos los textos, porque eso también lo encontramos en esta comunidad que tiene pocos recursos. Me refiero con recursos, documentos para leer, libros, novelas, y entonces lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer, y la interpretación que cada lector le da es única e irrepetible, porque tiene que ver con la experiencia. Entonces también esta crítica a la forma en cómo hemos leído en la escuela.
tenemos que leer un libro y tenemos que contestar, o sea, un libro que no sé si me gusta, si sea de mis intereses o no, pero lo tengo que leer. Y además tengo que contestar unas preguntas que puede ser que yo no vi esas respuestas. A mí no me dio sentido de esa parte, pero a mí me dio sentido en otro momento. Y aquí yo tengo otra investigación que es está publicado ya el empoderamiento de las mujeres a través de la lectura, el cómo las mujeres han encontrado estas pequeñas respuestas a su realidad, que viven en ese momento de problemas de diversa índole, y cómo la lectura les ha ayudado como a esa, pues no quiero decir sanar su interior porque eso ya sería muy, muy exagerado de mi parte, pero como encontrar esas respuestas o esa pequeña ventanita para salir y encontrar algo diferente u otra perspectiva de lo que están viviendo y pues verlo diferente y poder actuar entonces en consecuencia. La interpretación es un proceso bastante pues único. Oye, doctora, a ver, una pregunta que conecta con otra, yendo un poquito más al tema del programa que aquí tenemos de emprendimiento y de empresas. Con estos nuevos medios de lectura, ¿la habilidad de comprensión lectora ha mejorado? ¿Y esto nos ha ayudado o no a habilitar mejor a las personas en su desempeño profesional o en su ejercicio laboral? Bueno, las tecnologías nos van a ayudar, nos facilitan la vida. Para eso se han pues desarrollado, ¿no? Entonces, ayuda a que se pueda hacer mejor, hablemos de propuestas, ¿no? Propuestas en un contexto del trabajo para poder resolver cierta problemática. En el contexto de la interpretación, pues ya tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? De la formación, de los textos y de hacia dónde quieran enfocar esa respuesta, pero creo que sería algo pues que también se tiene que explorar para poder tener ese panorama. En el aspecto de la vinculación, enfocándome más a la cuestión social, pues aquí tenemos a las bibliotecas que nos ayudarían o nos deberían de ayudar, pero pues falta mucho por hacer, y me refiero a las bibliotecas públicas porque son aquellas institución que está en una comunidad y que debe de atender a esas necesidades de la comunidad. Lamentablemente nuestras bibliotecas públicas están muy estrechamente vinculadas con el ámbito educativo, formativo, entonces va a la biblioteca quien estudia, y yo que no estudio no voy a la biblioteca. Hace tiempo hice una investigación sobre esta relación de necesidad informativa y uso de la biblioteca, y en diferentes generaciones. Entonces todos, sobre todo los más jóvenes, su lectura es digital. Buscaban, por ejemplo, noticias, pues medios digitales, periódico digital, revisaban diversas plataformas. Solamente adultos mayores me decían, no, pues yo sí veo las noticias, pero a mí me gusta leer el periódico impreso, que hoy en día pues ya lo encontramos muy poquito, es muy escaso. Entonces, buscando esa relación entre necesidad informativa, porque todos tenemos una necesidad informativa, y la biblioteca, no aparece la biblioteca. Y entonces, bueno, esta es una reflexión desde el ámbito de mi profesión. Nosotros nos estamos quedando un poquito afuera de este contexto de las necesidades que tiene la sociedad, porque todos tenemos necesidades informativas, y relacionándolo con esta parte de la biblioteca pública, la vinculación con la biblioteca pública, tenemos la biblioteca, una de sus responsabilidades es ofrecer información diversa a la comunidad, pero la comunidad, pues solamente socialmente pensamos, si estudio, puedo encontrar algo en la biblioteca, pero hoy en día ya sabemos que al alcance de nuestro celular podemos acceder a muchos tipos de información. Entonces, como cambiar esta perspectiva de las bibliotecas a estar presentes en los medios que utiliza la sociedad para suplir sus necesidades informativas o ayudarlos. Si tenemos necesidad, por ejemplo, en una comunidad de cuestión de servicios de salud, pues no pensamos en la biblioteca. O sea, yo necesito algo, no sé, inmediatamente voy al celular a buscar, pero no voy a la biblioteca. ¿Por qué? Porque también la biblioteca
la respuesta luego suele ser... Es un tema de accesibilidad, ¿no? No hay, exactamente, sí. Me dejaste pensando mucho, Adriana, el tema de... Pues la lectura no solamente son los libros, sino pueden ser los cómics, pueden ser historietas. Y me hiciste pensar en mi niñez, cuando íbamos nosotros al parque, a la placita donde vivíamos, pues siempre encontrabas un kiosco, donde había revistas, donde había los cómics, donde había libros, donde había periódicos. Y eso ha ido bajando, o sea, ya no existen tantos como había en esos tiempos. Sin embargo, bueno, todavía hay algunos. Me quedé pensando, bueno, eso a final de cuentas nos llevó a través de los cómics pues a un tema de lectura, o sea, empezabas viendo solamente los dibujos, después empezabas a leer y eso te iba llevando pues a esta cultura de lectura. En ese sentido, ¿cómo lo podríamos aplicar para que la gente que nos ve, la gente que nos escucha y que tiene hijos, cómo inculcarlos para que vayan a este tema de lectura y que esta brecha que existe en las diferentes sociedades, pues se vaya cortando cada vez más? A fin de cuentas, creo que todos coincidimos en que la educación, pues es lo que lleva al éxito a un país, a una sociedad. ¿Cómo podríamos hacer eso? O sea, ¿cómo podríamos nosotros inculcar este gusto por la lectura, pues para que la gente pues se cultive? Sí, pues a través de la disposición de estos documentos y a través, decíamos hace un momento, hablábamos no solamente impresos, sino también digital, tratar de poco en poco ir accediendo a otro tipo de información. Así como lo comentas, yo creo que todos los que somos lectores o un poquito nos gusta la lectura, pues así empezamos, de poco en poquito, y luego ya veíamos esa necesidad de pues ya me devoré este libro en 10 minutos y ahora ¿qué voy a leer? Y entonces empezar a buscar algo de más páginas, hablo de físicamente el documento. Entonces ahora, como papás, ¿cómo podemos hacer? Pues esta parte de leer cuentos, seguir leyendo cuentos, seguirles contando historias, no solamente las historias que pueden ver a través de la pantalla, de la televisión, sino también la oralidad, el irles contando, igual inventando una historia, y de aquí que vaya surgiendo ese gusto por conocer historias, por saber más. Okay. Y también, bueno, lo que vamos encontrando, porque pues, ahora los niños, todos sus videos en diferentes plataformas, que hacen cortitos, que hacen para ir de los temas de su interés, bueno, tratar de, como papás, llevarlos de poco en poco a que vayan buscando otro tipo de información más, por decirlo así, más densa, más apropiada, no sería la palabra apropiada, más que vayan cambiando como de programa o de documento un poco más específico, más puntual, y de ahí pues para que vayan avanzando, porque esa otra parte, la comprensión lectora. Es para irme a la siguiente pregunta. Sí. Pero fíjate que, regresando al tema, Carlos, que tú comentabas, pues creo que aquí hay un nicho de negocio para todos los emprendedores que nos escuchan, ¿no? Imagínate que tenemos algún chico o chica que quiere emprender y que vaya haciendo este tema de lectura junto con todas estas habilidades digitales que ahora tienen los jóvenes y que realice un negocio. Digo, hemos visto tantas plataformas y tantos youtubers, tantos chicos que se dedican a cualquiera de las plataformas digitales y que empiece con este tema de lectura. Yo creo que sería algo interesante que podríamos pues estar fomentando, ¿no? Como sociedad. Sí, seguro que sí es bastante importante. Y siempre habrá quien encuentre la manera de darle la vuelta al negocio y hacerlo bien, ¿no? A mí me intriga un poquito, doctora Gilmar, esta nueva educación que se hace para los trabajadores. Por ejemplo, ya no vas a la línea de producción ni con un manual. Normalmente ya ahora es un video sencillo, corto, didáctico, muy específico, y entonces aprenden las personas ahora pues, con un ejemplo, digamos, un ejemplo visual. Los aleja de la lectura, los acerca al aprendizaje. Este balance también en estas personas que a lo mejor en su momento pertenecieron a este grupo donde se enfocó tu investigación, doctora, pero que ahora lo suplen de otra manera con los videos, con YouTube, con TikTok o con cualquier otra plataforma de contenido visual,
y que sí les da el conocimiento, pero no los acerca a la parte técnica formal que también les dotaría en un momento dado de una sistematización de las cosas, pero sí cumple la otra parte. Entonces me lleva esta parte a qué pasa con estas personas que sí aprenden, pero son medio analfabetas al mismo tiempo, lo voy a decir de esa manera, en el tema, porque no saben el origen, la forma, y entonces a lo mejor no tienes una capacidad de mejora. Y ahora con la inteligencia artificial, que todo te lo desmenuce y ya te da el resultado hecho, ¿cómo va a cambiar nuestra forma de aprender y qué tanto nos vamos a perder en un futuro con estas cosas, doctora? Perdón, a ver, y complementando la pregunta, porque tú lo mencionaste, yo decía, bueno, ok, tenemos la lectura, pero muchos leemos, pero no comprendemos. Y nos gusta leer muy rápido y no captamos todo el sentido de la lectura que estamos haciendo. A lo mejor, completando esta pregunta, ¿qué recomendarías tú para tener una lectura muy fluida, una comprensión como tal, que realmente entendamos todo lo que estamos leyendo? Sí, bueno, aquí me iría y primero ahora a hacer como esa distinción de la lectura. Si me pierdo y en la respuesta me vuelves a hacer la pregunta. La lectura la podríamos enfocar en dos como grandes esferas. La lectura placentera, la lectura recreativa, la lectura estética, que leemos por el placer de leer y disfrutar un texto, así como el placer de ver una película y de disfrutar. Y por otra parte, la lectura académica o informativa, que la hacemos con la necesidad de aprender algo, de comprender, de saber el funcionamiento de un equipo, resolver algo ya como de aplicación inmediata. Entonces, en este sentido, esta lectura de aplicación inmediata, pues desde el ámbito de la empresa, ¿qué necesitamos? Que la persona sepa hacer las cosas, que conozca cómo funciona el equipo. Y rápido. Y que dé la respuesta. Entonces, es una nueva forma, ahora con la tecnología en la educación, pues una nueva forma de aprender. Ya no te tienes que leer el manual, que luego, como decías, pues uno se pierde, ya no comprende bien, ya se le olvidó, y sobre todo para quienes son más visuales, también en estos estilos de aprendizaje, lo ves en el video, lo captas rápido, está cortito, puedes hacer pausa, tomar nota o revisar, aquí le tengo que dar clic o acá tengo que hacer esto, y volverlo a ver cuántas veces sea necesario. Entonces, esta parte de cambiar, porque, bueno, aquí hablaríamos ya no la lectura del manual, sino la necesidad que tenemos de saber utilizar, saber resolver y tener la información de la forma que sea en texto o sea visual. Y esto tendría que ver también con la cuestión de aprendizaje. Y hoy en día, pues en la educación tenemos que cambiar. A los maestros nos vimos obligados, en mi otra esfera de la educación, los maestros nos vimos obligados a incorporar cada vez más, nos vemos obligados a incorporar cada vez más todos estos aspectos del uso de la tecnología en la educación, porque estas generaciones son más rápidas, quieren información más puntual, necesitan información más puntual, más precisa, para poderlo aplicar a resolver ese problema, esa situación que tienen. Entonces, pues sería otra forma de obtener la información. Oye, Adriana, a ver, en el tema con esas tecnologías, nuevas tecnologías, hay una que es la gamificación. ¿Cómo lo aplicaríamos en el tema de la lectura? ¿Cómo lo aplicaríamos en el tema de el aprendizaje de la gente con todo lo que tiene que pues desarrollar, tanto hacia los profesores, tanto hacia el estudiante? O sea, ¿cómo lo implementarían y de qué manera ayuda? O si en tu punto de vista no ayuda el tema de la gamificación, pues no sé qué piensas con esto, y si como profesores, yo también soy profesor, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos nosotros implementar? Bueno, yo creo que la gamificación pues es muy necesaria, importante hoy en día que se aplique en el proceso formativo. En relación a la lectura, bueno, pues se puede usar de cualquier tema. Me voy a esta otra esfera de la lectura, el promover el gusto por la lectura. Lo podemos hacer, pues no se puede hacer de uno en uno, porque pues menos vamos a lograr que tengan el gusto por la lectura si vamos de una persona en una persona. Entonces, hacerlo en grupos, en estos
talleres de lectura o en estos círculos de lectura, pero tratando de que las lecturas sean en relación a los intereses generales del grupo y que sean textos muy atractivos, aunque esto resulta pues cuestionable, ¿verdad? Porque un texto que a mí me guste puede ser que no necesariamente le guste a ustedes. Entonces, esta parte de buscar esos intereses y de lectura en general. Y luego ya a partir de estas actividades de juego, utilizando la tecnología, como preguntas muy generales, porque pues la lectura nos lleva a ese proceso interpretativo. Vamos a saber qué es el título. Hace ratito hablábamos del Principito. Bueno, nos lleva a saber ese título, nos lleva a saber ese autor, pero más bien lo que nos interesa es, bueno, lees el texto y lo disfrutas, y a partir de ese juego, bueno, ir haciendo algunas actividades en torno a lo que a ti te pudo haber dejado ese texto. Creo que sería una parte. Es que me llama mucho la atención este tema, y seguramente habrá gente que es la primera vez que oye lo que es un círculo de lectura. ¿Podrías platicarnos qué es un círculo de lectura y cómo podríamos aplicar la gamificación en esto? Ok, bueno, un círculo de lectura es reunirnos, un grupo de personas para leer. Ahí está el coordinador del círculo de lectura, que es el que les va a sugerir los textos y las actividades que podemos hacer en relación a los textos. Después de haber leído un texto, el círculo de lectura, bueno, se da tiempo para que se pueda leer un texto. Algunas ocasiones, por los tiempos, pues no alcanzamos a leer el libro completo y nada más se recomiendan algunos capítulos que a juicio del coordinador del círculo considera que pueden ser los más significativos para el grupo. Se da tiempo, también se recomienda y se les sugiere en qué bibliotecas por ahí cercanas o dónde lo pueden encontrar o dónde lo pueden descargar también, si es que está en acceso libre en PDF, para que puedan leer el documento. Y la gamificación, podríamos hacer imágenes, por ejemplo, en relación a la interpretación que hizo el lector, de, a ver, esto ¿qué me dio? Por ejemplo, la amistad, hablando del Principito, y poner imágenes ahí que ellos puedan relacionar de amistad para ver si ese fue el sentido que le dieron. Pero también dar como esas otras imágenes de a lo mejor el conocer otros lugares. Y así, que ellos vayan como eligiendo esas imágenes, a partir de imágenes, como un jueguito de memoria, que seleccionen. No hay preguntas pues buenas o respuestas buenas o malas, más bien es para ver ese proceso interpretativo. Así considero que lo podríamos aplicar, aunque claro que puede haber muchas otras más estrategias de gamificación que se pueden utilizar. O también los videos, porque aquí podríamos incorporar el ver un video cortito, en algunas ocasiones la biografía del autor, pero pues luego eso, así, nos interesan tanto los autores, nada más bien nos interesa que leas el libro. Texto, claro. Entonces, un video sobre el contenido cortito que hay en muchas plataformas, cortitos de un video de ese libro, y a partir de ahí ir haciendo como preguntas, pero aquí ya caeríamos en la parte que comentaba hace un momento, que no es la recomendable, de lee un texto y contesta unas preguntas, que puede ser que no necesariamente te dio ese sentido, pero a lo mejor no necesariamente preguntas, sino hacer pausas sobre el video para que el lector se dé, en este caso el espectador, se dé tiempo a reflexionar sobre eso que ha visto en el video y contestar algo o relacionar algo en función de su proceso interpretativo. Oye, doctora, saliéndonos un poquito del tema, pero dentro del mismo margen, Dilma, sí. A nuestros emprendedores, ¿qué les diría sobre las posibilidades de negocios que hay en este tema de ciencias de la información? Totalmente relacionado con la parte de la lectura, de la habilitación, de la comprensión, pero como decía Gilmar hace rato, podría ser alguien que hiciera un negocio sobre libros, sobre lectura, sobre habilitación de alguna forma para los emprendedores, pero también todas las ramas que tienen las ciencias de la información como posibilidades de negocio. Sí, pues las ciencias de la información es muy amplia. Y ya pues me he enfocado mucho como hablando de este emprendimiento a la cuestión de social, pero también desde las ciencias de la información a estos negocios
productos y servicios de información. Algo que en un curso que estuve sobre inteligencia artificial enfocado al apoyo a la investigación, estábamos viendo cómo nos ayudaba ChatGPT al investigador a hacer la búsqueda de los documentos, los últimos 5 años, lo que se ha publicado sobre ese tema de investigación. Y entonces, para el profesional de la información, hacemos esas estrategias de búsqueda, pero el hacerlo, digamos, manual, pues nos llevará a lo mejor 1 hora, en lo que tenemos la entrevista con el investigador y vemos cuáles son sus intereses, qué tipo de investigación, qué documentos, en qué idiomas, qué autores y esas cosas específicas. Entre que tenemos la entrevista y establecemos la estrategia de búsqueda nos puede llevar 1 hora. Y en este curso de inteligencia artificial veíamos cómo le damos la instrucción, pedimos el query, que es la estrategia de búsqueda en ChatGPT, y nos arroja ya todas las palabras clave en español, en inglés y en los idiomas que el investigador nos haya sugerido, que puede recuperar esos documentos para desarrollar su investigación, el periodo, y ya lo tenemos listo para irnos a las bases de datos a buscar los recursos de información. Entonces, este emprendimiento sobre recursos de información, pero también este emprendimiento sobre búsqueda, algo en nuestra disciplina, esta relación directa, no solamente con la educación, que también ya he estado hablando, sino también en el ámbito o en el contexto de los investigadores. El investigador necesita, pues, si me agilizan esa búsqueda, de ese tiempo que yo invierto en buscar los documentos, ese profesional me los busca y los tengo de un día para otro, y ya para el investigador sentarse, analizarlos, y a ver lo que le sirve, ya hacer propiamente su investigación a partir de esos documentos y después ya llevarlo a la práctica, pues ahí hay una oportunidad también de negocio para nuestros profesionales de la información. Y bueno, pues como eso, hay mucho. Esta otra parte de la biblioteca, el poder tener, así como ahora los bancos accedemos a la banca digital, pues que también tengamos esas aplicaciones, que podemos acceder a la biblioteca, y eso también como ciudadano nos facilitará mucho el camino, porque pues ¿cómo nos informamos? A veces no utilizamos los medios más idóneos para obtener la información y luego nos dejamos pues llevar, porque ya lo vi en cierta plataforma, ya lo dijeron en cierta plataforma y creemos que eso es cierto. Y si lo tenemos desde nuestro celular, pues ahí hay una oportunidad de negocio para estos profesionales de ayudarnos, y nos ayudaría a todos para tener ese acceso a una biblioteca a través de nuestro celular, a esos recursos de información. Fíjate que dijo algo muy, muy cierto aquí la doctora Adriana, el tema de la veracidad de los datos. O sea, ¿cuántas veces hemos visto información que es errónea dentro de las redes, dentro de la... Está inexacta. Exacto. Pero ¿cómo hacemos que la gente realmente tenga esa veracidad de los datos? Y también me hiciste recordar en el tema de autores que yo he visto en diferentes plataformas que dan una reseña de su libro. A final de cuentas, ellos son emprendedores, que son gente que produce textos y que lo está promocionando de una manera muy sutil, muy fresca, muy bonita a través de las redes sociales, donde da una breve reseña el mismo autor de su libro. Y la verdad te invita mucho a leer, la manera como ellos lo expresan, te invita a leer pues ese texto, de tal forma que pues realmente creo que es una muy buena estrategia que ellos están siguiendo. Sí. Y también he visto otros gente que crea contenido que hace críticas de los libros que lee, lo cual también me parece muy, muy interesante, y me parece que es una herramienta muy potente, muy buena, pues para todo el mundo. De lo mejor, si yo no sé de cierto texto, veo esta pequeña reseña, veo esta crítica y realmente me invita a leerlo, o de plano decir, ¿sabes qué? Pues esto es, como dijiste tú, las películas de terror no me gustan, pues ya vi la reseña, ya vi la crítica y pues no es un tema que me guste, y entonces ya me ahorré el tema de irlo a comprar o descargarlo para bajarlo de alguna plataforma de cuota donde lo tengo, y entonces me voy por otro enfoque. Pero creo que es algo interesante que puede promover la lectura de toda la gente, de niños, de adultos, pues en estos sentidos, ¿no? Y las redes sociales, pues como bien lo dijiste tú, sí, las tenemos a la mano. Exactamente. Y aquí esto también nos lleva al
a que nosotros podamos pues conocer sobre autores, sobre textos, sobre estos libros y tener como esa posibilidad de, este sí lo quiero leer, este sí necesito, me sirve, yo lo quiero tener, o yo quiero saber qué es lo que dice porque ya vi esa reseña y me gusta, quiero leerlo completito, pues esta es una gran oportunidad. Aquí también el no dejarnos nada más llevar en esta parte del analizar la información, no dejarnos llevar por lo que otros dicen. A mí me pasó, y les contaré aquí, les confesaré, con un libro estábamos en un taller de lectura erótica y sí, pues hicieron el taller muy bien porque era un café literario. Entonces estábamos con el cafecito y estábamos viendo recomendaciones de libros y estábamos además haciendo algunas actividades de despertar los sentidos, esa era la actividad. Y recomendaron un libro y yo me quedé con la idea de, lo voy a leer. Y ya, compré el libro, es un libro grueso. No lo empiezo a leer, Dios, nada que ver con el erotismo, o al menos no en el enfoque que te habían platicado. Que me habían platicado como yo me lo había imaginado, y entonces no, este es un libro que yo, en mi caso, quemaría, porque no es nada agradable el texto. Entonces, algunas veces esta parte de nos dejamos llevar por lo que escuchamos, en lo que decía de la información falsa o tendenciosa, claro, que no es verídica o que no es real, igual que no nos da sentido. Nos dejamos llevar y pues nada que ver. Oye, pero es cierto, muchas veces te platican algo y te lo platican tan sabroso, tan bien hecho, que cuando ya lo ves físicamente dices, realmente esto fue lo que me platicaron, ¿no? Y bueno, ya nos pusiste el caso. Sí, también me ha pasado de ese tipo. Fíjate que en ese sentido me queda mucho la reflexión, Gilmar, doctora, de que así como se está profesionalizando tanto las ciencias de la información, el acceso, democratización a la información y la accesibilidad ya tan palpable en todos lados, nosotros como consumidores de información también tenemos que profesionalizarnos, aprender otro tipo de habilidades, de tener cierto tipo de herramientas para poder discriminar en realidad. Si lo vamos a utilizar en un ámbito profesional, ya no digas en un estudio de estado del arte, en un análisis financiero comparativo, y tomar las fuentes como vienen y como tal, porque vienen a veces de incluso de medios oficiales o de institutos estadísticos confiables, como tales. Tenemos que entonces también ayudar a los emprendedores, ayudar a los alumnos y nosotros mismos como profesionales de nuestras diversas áreas a desarrollar esta muy delgada y tal vez impalpable línea de diferenciar, discriminar y entender cuáles son los medios que realmente nos pueden aportar, porque es tanta ya la información, ya se te viene como un tsunami, una ola, que lo que te viene, y más si te lo dice ahora ChatGPT o te lo dice, decía el invitado la vez pasada, te lo dice Pemex, pues ya lo toma uno como cierto, ¿no? Y definitivamente ya no estamos en una era en la que lo que parece ser no necesariamente lo es, y la toma de decisiones es el siguiente paso que se tiene para lo que usamos esta información y basada en información, ya no digamos falsa, inexacta, pues nos vuelve un poquito menos profesionales y nos hace equivocarnos, y más para los emprendedores de hoy en día. La información es fundamental. Y tomar decisiones sobre información equivocada, pues siempre va a ser un problema para cualquier emprendedor, ¿no? Sí. Es correcto. Aquí tendríamos nosotros otra área en las ciencias de la información sobre la alfabetización informativa, o hoy en día alfabetización mediática e informativa. Hay unas recomendaciones que el público las puede buscar de IFLA, Federación de Asociaciones de Bibliotecarios, y que nos da ya está una infografía sobre la alfabetización informativa y nos da así como... Que abrir un X para subir esas cosas, ¿no? Sí, hecho, nos dan los pasos que como ciudadano podemos hacer o tenemos que hacer para verificar que esa información es... Oye, Adriana, pues nos encantaría viable. Que nos compartieras esa información, esa infografía. ¿Sí? Sería muy interesante para poderla compartir con todo nuestro auditorio. Sí, claro. Y bueno, sí. que tengan acceso a eso, ¿no? Exactamente, sí. Yo se las comparto para Perfecto. Que podamos revisarlo, porque pues hoy en día es algo que todos tenemos que hacer, verificar que esa información sea correcta, muy sea bien. Cierta. Pues bueno, Carlos,
Ha sido muy interesante, Adriana, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tengas algún comentario, cómo invitamos a nuestro público a que lea, a que pues vaya a diferentes plataformas, que lean físico, no sé, tú dinos, vamos, invítalos a todos a que... ¿Cuál fue el último libro que leíste? Sí, ahorita estoy leyendo uno de Irene Vallejo, que es La historia en un junco. El infinito en un junco. El infinito en un junco. Es hermoso ese libro. Está hermosísimo, para los que no lo han leído, cuenta la historia de los libros. Exactamente. Y Dios, así en una de pocas palabras es la historia de los libros y realmente sí, yo también los invito a que lo lean. Es un libro hermoso, es un libro que pues a través de la historia te va guiando de cómo han sido creados los libros. Sí, así interesante. Sí, está muy interesante. ¿Tú, Yelmar, cuál es el último libro que leíste? Mi último libro, híjole. He leído muchos, yo soy fanático también de los audiolibros, Adriana, sí. A veces estoy tan loco que compro el audiolibro, Carlos, y compro también el libro en físico, y los estoy leyendo y escuchando al mismo tiempo. Y ahorita yo pertenezco a un grupo, un círculo de lectura, y estamos leyendo varios libros, entre ellos leí El infinito en un junco, leímos las 48 leyes del poder, estamos leyendo ahorita, hay un libro muy interesante que yo no lo había visto, que se llama Locos por los clásicos. También los invito a que lo lean, es una síntesis de diferentes autores latinos y autores griegos, que de verdad es muy bonita la lectura. Los capítulos no están seriados, sino que puedes irte de un capítulo a otro y pues la verdad es que te penetra o te compenetra en estas lecturas clásicas, pero en un lenguaje más suave, vamos a llamarlo así, no en el lenguaje de antiguo o la lectura antigua que se tenía, sino que es una lectura muy suave, muy bonita. Se los recomiendo, si me aviento el comercial, pues me lo aviento ya completo. Es de Emilio del Río, entonces, pues sí, yo ahorita en este momento es el que estoy leyendo, pero pues, normalmente yo me aviento entre 24 y 40 libros por año, más o menos, es lo que leo. Sí lo hago por gusto, la verdad es que es algo que me apasiona, tanto electrónicos como físicos como audiolibros. Sí, y si a esos 24, ¿cuántos dijiste? Entre 24 y 40. Entre 24 y 40 le sumamos además toda la lectura que tienes que hacer para tu actividad docente, académica, pues se dispara los índices de lectura. Entonces aquí no es cierto que leamos pocos libros. Y realmente por eso te preguntaba yo el tema de la comprensión. Creo que es muy importante porque, hay diferentes metodologías, diferentes herramientas para leer más rápido. Sin embargo, no es solamente leer por leer, sino leer y comprender. Hay que disfrutarlo. Yo leí lo último Amagi, un libro de filosofía árabe muy bonito, y Muerte contra reloj, que es un libro de... Los voy a anotar. Es un libro de unos asesinatos alrededor del Tour de France. Tú sabes que me gusta mucho el ciclismo y está muy padre esa novela, muy interesante, te pica bastante. No es un libro muy grande. Amagi sí, es filosofía árabe muy padre. Pero el punto es poderlo disfrutar. También a mí me hace descansar leer, porque traes la cabeza luego en tantas otras cosas laborales, familiares, tantas cosas que también encontrar en la lectura algo que te haga descansar, que te haga que tu mente se despeje es muy importante. Sí, y usamos la lectura en del empoderamiento de las mujeres para tomar decisiones o encontrar otras perspectivas, pero también para esa paz interior. En alguna ocasión de una conferencia que no he escrito nada sobre ello, pero la lectura y la paz, y ese calmarnos, ese tranquilizarnos, ese de que nuestra vida, pues hoy en día no podemos evitarlo, vivimos a gran velocidad, y darnos ese tiempo para disfrutar el texto. Y ahí, pues, se disfruta igual más en físico, no sé, en la pantalla, si te gusta leer en la pantalla, si lo disfrutas en la pantalla. Pero a mí me gusta el libro, la verdad. Sí, para mí sería como más adecuado en esta parte de desconectarnos en físico. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, Adriana, muchas gracias por estar aquí. Y pues invitarlos a todos a que lean y a que lo hagan en la manera que gusten, pero leamos. Y esto pues realmente tómenlo como un hobby. Empiecen como un hobby y seguramente pues lo disfrutarán mucho con una taza de café, con una buena música, y pueden estar leyendo. Muchísimas gracias y pues nos veremos en la próxima sesión, Carlos.
Sí, Gilmar, gracias. Muchas gracias. Doctora, gracias por haber venido con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias por la invitación.